Gracia y paz para toda la familia del canal En Defensa de la Fe. Me alegra mucho poder saludarlos en el nombre de Jesús. Espero que se encuentren bien, gozando de la presencia del Señor en sus vidas. Hoy, por la gracia del Señor, quiero compartir con ustedes un video hecho por los hermanos Juanes, Juan Ramón y Juan Miguel. Ellos han tocado un tema extenso, profundo y muy interesante para la vida espiritual. Son 3 preguntas. La primera, ¿cuál es la palabra profética más segura? ¿Tiene que ver la profecía con el Evangelio? Y la última, ¿por qué la Biblia dice que sin profecía el pueblo se descarría? En este video vas a encontrar la primera parte. En el canal de Juan Miguel encontrarás la segunda parte y en el canal de Juan Ramón encontrarás la última parte. Y tú podrás preguntar, ¿pero dónde encuentro los otros videos? ¿Cómo encuentro los canales de Juan Miguel y Juan Ramón? Muy bien, debajo de este video, en el primer comentario, vas a encontrar las 2 partes correspondientes y van a estar en un enlace azul. Le das clic a ese enlace y te va a llevar directamente a los canales de los hermanos que he mencionado. Les invito a escuchar el tema completo en cada uno de los canales y cuando pasen por los canales de los muchachos, suscríbanse a esos canales que tienen también contenido de gran bendición. Ok, muy bienvenidos. Que el Señor sea guiando siempre los corazones que anhelan ser guiados por Él. Fíjese que yo veo que el espíritu trabaja también de una manera muy, como siempre lo he dicho, de una manera extraña. A veces el espíritu, no me acuerdo quién fue el que dijo que el espíritu a veces no está dispuesto. No me recuerdo muy bien en este momento. Pero el espíritu trabaja en armonía. Incluso he visto en muchas ocasiones que a veces a mí me pasa, en cierto sentido, de que tengo que hacer algo, o sea, tengo que ir a cierto lugar a visitar cierta persona, pero a veces pasa algo que no me deja ir. Yo siento que en ese momento es como que me está diciendo, no, en este momento no, no vayas. Y en otro momento. Y cuando se da el momento de hablar con esta persona, eh, yo veo que la persona está más dispuesta que cuando yo pensé que podría encontrarla dispuesta. O sea, está más libre, más atenta a escuchar lo que se le va a decir. Entonces el espíritu sabe, o sea, sabe el momento, la hora exacta en que la otra persona va a estar dispuesta para escuchar. Vamos a Y ver eso un ejemplo, disculpa, un ejemplo de eso mismo que estás diciendo. En un momento, Jesús les dice a sus discípulos que miren que los campos están listos y la mies está madura. Y los discípulos van y predican y muchos se convierten y ellos se gozan. Es porque ya esas personas ya estaban listas, solamente le hacía falta que se le fuera y se le predicara para que ellos aceptaran a Cristo, porque ya el Espíritu estaba haciendo el trabajo. Exacto. Pero vemos algo parecido aquí. Es decir, el Espíritu, así como Jesús, les dice, ok, ahora vayan y prediquen aquí. Y aquí es que deben de llevar el mensaje por X o Y razón, no tiene que ser por la razón que nosotros pensamos, ¿verdad? Vemos aquí como el Espíritu ahora está haciendo exactamente lo mismo que hacía Jesús. Les está diciendo dónde ir y cuándo ir y a quién predicar. No sé si te fijas, porque yo siempre veo que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, tú hablas directamente de Jesús y yo hablo mucho de Jesús por el Espíritu cuando hablamos de esta cosa. Pero es porque yo he notado, esto es lo que he visto, que la misma actitud de Jesús es la misma actitud del Espíritu, que es su Espíritu, y es la misma forma de operar. Es lo que yo por lo menos he podido notar. He visto muchas personas que dicen como que el Espíritu Santo tiene una personalidad y Jesús tiene otra personalidad y el Padre tiene otra personalidad. Eso es algo que se enseña, pero yo no lo he visto. O sea, es algo que se enseñan, es algo que a mí me enseñaron, que yo incluso lo repetía,
Pero en la experiencia yo he visto todo lo contrario. Lo que yo veo es esto, que lo mismo que hacía Jesús, de la misma manera, lo hace el Espíritu. No sé si me entiendes. Ahora, yo quería ir, porque con lo de Pedro, vamos al primer texto que se leyó de segunda de Pedro, y es donde está la cuestión de la palabra profética más perfecta. Y quiero ver qué dice, eso es en el verso 19, ¿verdad? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Que alumbra, o sea, que hace ver lo que no se ve, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de escritura es de interpretación privada. Esto de la interpretación privada vamos a ver ahora. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo leía esto, yo me preguntaba a qué se refiere, que es la pregunta que tenemos aquí, con la palabra profética segura. ¿A qué palabra profética que se refiere? Lo que veo es que cuando él termina el texto, lo que está diciendo es que esa palabra profética de la que está hablando no viene por voluntad de hombre, sino que viene por el Espíritu Santo. Amén. Sí. Luego habla en el segundo capítulo, que es la continuación en realidad, habla que nos da la advertencia de que también hay falsos profetas. Nos dice, pero hubo también en el tiempo pasado, ¿verdad?, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces aquí Pedro nos advierte sobre que la verdad, eso es lo que yo, por lo menos lo que yo entiendo. La verdad profética viene por el Espíritu, ¿verdad? Es presente porque el Espíritu está presente ahora. No lo estoy usando en el mismo término como se usa en la denominación adventista, sino porque es el Espíritu, es Dios vivo ahora, a eso que me refiero. Pero tenemos que tener cuidado porque también hay otros espíritus, también hubieron en el pasado falsos profetas y van a haber también falsos maestros. Bien. Esto me lleva entonces a Juan, que hace mucho hincapié en esto. Juan hace mucho hincapié en enseñarnos a ver la diferencia. O sea, veo que Juan hace un ejercicio pedagógico repetitivo en sus cartas, las cartas de Juan. Hace un ejercicio pedagógico repetitivo diciéndonos cuál es la diferencia entre lo que viene del Espíritu de Dios y lo que viene del Espíritu del Anticristo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que viene del Espíritu de verdad y lo que viene del Espíritu de mentira? Y nos lo repite, nos lo repite, nos lo repite, nos lo repite. Y obviamente nos habla del testimonio de Jesucristo. En primer lugar, o sea, ¿cómo sabemos por el testimonio de Jesucristo? Luego nos habla del amor. Y Juan siempre nos habla en positivo y en negativo. Nos dice, el que ama, por poner un ejemplo, el que ama ha conocido a Dios. Pero luego nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Es como, por eso digo que es como un ejercicio pedagógico. Te dice, el que dice que ama a Dios, ama a su hermano. Y después te lo dice en forma negativa. El que no ama a su hermano, ¿cómo entonces ama a Dios? ¿Ves? Entonces, Juan siempre está haciendo esto. Entonces, yo veo de estas enseñanzas diferentes de los apóstoles, de esta advertencia de Pedro, enseñanza por un lado y advertencia por el otro, de que realmente nosotros deberíamos de ser un poco diligentes en aprender estas cosas, primero a tener la dirección del Espíritu, porque el Evangelio comenzó por orden de Cristo, pero la orden de Cristo fue que siguiéramos a su Espíritu. Entonces, desde el primer discurso de la iglesia, es un discurso inspirado por el Espíritu. La primera sanidad que hace la iglesia es una sanidad ordenada por el Espíritu.
¿verdad? Las primeras conversiones de la iglesia son llevadas por la predicación ordenada por el Espíritu. Los que salieron de las cárceles fueron sacados de la cárcel por el Espíritu y enviados a predicar por el Espíritu lo que decía el Espíritu. No sé si se entiende a dónde voy. Nosotros vemos, por ejemplo, a Felipe. Felipe se ve muy claro. Felipe es llevado constantemente por el Espíritu a que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. Pero la persona que él evangeliza, detrás vienen Juan y Pedro, ¿verdad? Para imponerle las manos para que sean bautizados en el Espíritu. Porque la iglesia tenía sabía la importancia del bautismo en el Espíritu. Sí, dice que nos queda, ok. Vemos también esto en Apolos. Apolo viene predicando porque recibió el mensaje de Juan. Juan recibió el mensaje del Espíritu, ¿verdad? Entonces Apolo viene predicando, pero cuando se encuentra con personas que tienen ya el conocimiento de Jesús más actualizado, porque Apolo no conoció de Jesús, ¿verdad? Él es llevado y se le explica de las cosas del Espíritu, para que entonces lo haga ahora no solamente con la sabiduría que había obtenido por el estudio, sino también por el poder del Espíritu. ¿Qué tú dices? ¿Seguimos ahí o vamos con la segunda pregunta? Si gusta, seguimos para aclarar más lo de la profecía. Ok, seguimos ahí entonces, pues, ¿seguimos? Con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, bien. Dice, ¿tiene algo que ver la profecía con el Evangelio? Aquí quería llegar. Ok. Veo yo que en Hechos, Hechos capítulo 1, del 6 al 8, dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Esto significa tiempo fijado, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tomando en cuenta esto, como dije al principio, las personas siempre están atentas a querer saber qué es lo que va a suceder. Pero viene Jesús y dice, a ustedes no les corresponde saber estos tiempos. Es que el Mesías siempre trató de decirles a las personas. Incluso dice un texto donde dice, no os preocupéis por el día de mañana. ¿Qué habréis de hacer? ¿Qué habréis de vestir? ¿Qué habréis de comer? Solo fijaos en el presente. Y ahí es donde viene lo que es la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Porque la obra del Espíritu lo que trata de hacer es convencernos de que nosotros ya somos salvos por Cristo. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, entonces, ¿de qué nos preocupamos? No nos tenemos que preocupar por nada. No necesitamos saber si va a ser restaurado el reino de Israel en este tiempo, en el 2022. Porque el Señor lo va a hacer al final. O sea, al final lo va a hacer. La restauración que va a hacer con Israel va a ser algo maravilloso que al final vamos a decir nosotros, no interesaba el tiempo, lo que importaba era el evento que ya estaba marcado por lo que es el Padre. Por eso es que Jesús en Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podréis sobrellevar. Imagínense que en ese tiempo algunos de los discípulos, el Señor les hubiera abierto la mente o sea, así como decimos en El Salvador, de pencazo. Esto viene de lo que es la penca, de lo que es la sábila, ¿verdad? Un pencazo con esa cosa, ¿no? Imagínense que le abriera así de esa manera el entendimiento a todas estas personas y les dijera todas estas cosas que van a suceder así, directamente, en ese momento.
Yo creo que el odre viejo, porque así le llamo yo, odre viejo de ellos revienta completamente. Porque el mismo Jesús está diciendo, ustedes no están preparados todavía. Quien se va a encargar de prepararlos, así como lo estoy haciendo yo, todavía va a ser el que viene, y ese que viene es el Espíritu Santo. Entonces, esa obra que lleva el Espíritu Santo nos lleva a creer a nosotros de que lo que es la profecía, en cierto sentido, tiene algo que ver con lo que es el Evangelio. Porque cuando usted anuncia las buenas nuevas de salvación, que son a través de Jesús, usted está profetizándole a la persona. Le está diciendo que si cree, claro, el que va a convencer es el Padre, porque así dice la Escritura, que Él es el que atrae con su bondad y paciencia a las personas al arrepentimiento, y luego pues aceptan a Cristo. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que la profecía sí tiene mucho que ver con el Evangelio. Y ya para finalizar, en Romanos 10, del 13 al 15, dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este texto que leí al final, que es el versículo 15, debería de memorizárselo aquella persona que en vez de anunciar la paz, las buenas nuevas de salvación, que son profecía pura de parte del Espíritu, debería de aprenderse de memoria este versículo para no tirar al fuego a las personas cuando está predicando en un lugar público. Porque eso no es anunciar el Evangelio. Eso es anunciar destrucción a aquellas personas que ellos consideran que porque no están dentro de su congregación, las terminan echando a un lago de fuego o al infierno. Sí. Bueno, la profecía, hay como un énfasis en la profecía, como que la profecía solamente es hacia el futuro. Pero en realidad, por lo menos yo no lo veo así. La profecía no es solo de lo que va a pasar en el futuro lejano. Entonces, sí yo veo que Jesús le dice a sus seguidores cosas que van a pasar en lo próximo. Por ejemplo, la anuncia sobre la destrucción del templo, la anuncia sobre el asedio de los ejércitos sobre Jerusalén. Pero eso son cosas que van a pasar en la vida de, lo que están, de aquellos a los que él está hablando. Son cosas que a ellos les competen. Es evidente que la venida no era algo que iba a pasar en la vida de ellos. No sé si me entiende, ¿verdad? Veo en esa respuesta de Jesús, cuando Jesús le dice que no le toca saber los tiempos y las sazones, es que realmente esos no son eventos de sus tiempos. Sin embargo, lo que sí él les dice es que lo van a perseguir, que lo van a llevar que lo van a echar de las sinagogas, que unos van a ser encarcelados, que unos se van a denunciar los unos a los otros, que Jerusalén será rodeado de ejércitos, y les dice qué hacer cuando Jerusalén sea rodeado de ejércitos: váyanse, porque habrá destrucción, ¿verdad? Esas cosas que sí afectan a su vida, que sí van a afectar a su destino en la tierra, por lo menos, ¿verdad? Inmediato. Sí, Jesús se las revela. Pero hay cosas que están pasando en este tiempo, por ejemplo, que yo digo, no es que solamente no la podrían sobrellevar, sino que no la iban a entender. Porque el tiempo que tenemos presente poco tiene que ver con el tiempo de hace 2000 años, casi 2000 años. Entonces, creo que va por ahí esta palabra de Jesús. Claro, aunque la restauración, o mejor dicho, la venida, no la restauración, sino la venida, porque de alguna manera ya Israel se restauró, pero lo importante es la venida, ¿verdad? La venida es algo que obviamente está claro que no se nos va a ser revelado. Se nos va a ser revelado en el momento de la venida. En ese momento que venga, ahí lo sabremos. Entonces eso es algo que no deberíamos de preocuparnos, y yo estoy de acuerdo en eso, en que es algo que no deberíamos de preocuparnos por ello, sino en el saber que viene. Bien, estábamos entonces finalizando con
con esta pregunta, con la segunda pregunta, si tienen algo que ver con la profecía con el Evangelio. Yo voy a dar ahora mi respuesta porque solamente había dado como una especie como de réplicas, ¿verdad? O de aportes a lo que venías a explicar. Yo creo que tiene todo que ver. O sea, el Evangelio, la profecía tiene todo que ver con el Evangelio. Tenemos miles de años de profecía, y esos miles de años de profecía incluyen profecía, como dice Pedro, que viene del Espíritu, e incluye también profecía que no viene del Espíritu Santo, es decir, falsas profecías. Y lo que tenemos ahí es una profecía verdadera que viene del Espíritu, que viene anunciando el Evangelio desde hace miles de años. Lo viene anunciando. Y tenemos otra profecía que lo viene negando. O sea, una falsa profecía que viene negando el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo veo el Evangelio en las profecías antiguas, pero veo también la negación del Evangelio en las profecías antiguas. Bien, entonces esa dicotomía la tenemos desde el principio. Luego, también digo que definitivamente tiene que ver con profecía, porque es mediante la profecía que comienza a ser anunciado el Evangelio. Esto ya en el tiempo de Cristo, quien comienza a anunciar el Evangelio son los profetas. Es decir, que primero es, como dijimos, como había mencionado en el pasado video, primero es Zacarías, María, Marta, el anciano y la viuda. Son los primeros 5 que profetizan. Y todavía Jesús no habla. En parte todavía Jesús no ha nacido, pero ya se está profetizando el Evangelio. Pero más que esto, si vemos la predicación de Juan el Bautista, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista no recibió la predicación de Jesús. Era profeta, pero él anunciaba el perdón de pecados mediante el arrepentimiento. Y predicaba que venía uno al que había que seguir, que era el que bautizaba con fuego, con el Espíritu. Pero esto él lo predicaba incluso antes de que éste viniera y se presentara, antes de que Jesús iniciara su ministerio. De manera que el Evangelio comenzó a ser predicado, todo enfocado siempre en Jesús, pero no por Jesús, sino por los profetas. Bien, luego, cuando Jesús nos da como iglesia su espíritu, nos hace alusión, y los apóstoles en este caso hacen alusión a la profecía de Joel, que nos dice que vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos verán visiones, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que exactamente sucede? Los discípulos de Jesús, de todas las edades, ancianos, mujeres, hombres, comenzamos a ver profetizas, ¿verdad? Comenzamos a ver jóvenes que tienen visiones, comenzamos a aparecer los ancianos que vienen con visión y con sabiduría. Y todos los apóstoles que todos profetizan. Todos los apóstoles que escriben profetizan. Todos los apóstoles, o por lo menos de lo que tenemos detalles, mejor dicho, ¿verdad? De lo que tenemos detalles de ellos. Y bueno, todos en realidad, porque hay algo importante, no toda la historia de los apóstoles no solo está en la Biblia. Hay parte de la historia de los apóstoles que no está compilada en la Biblia, pero esa historia está ahí. Y tenemos los testimonios de las cosas que hacían. Y esos testimonios son congruentes con lo que está en la Biblia. O sea, tenemos textos, no sé si me imagino que tú lo has estudiado porque tú estás más estudiado que yo, ¿verdad? Donde nos habla sobre lo que hicieron otros apóstoles y otros discípulos, otros diáconos, que no se nos menciona toda su obra en la Biblia. Pero ellos se fueron y fueron fundando iglesias por el mundo. Ellos cumplieron la misión que Jesús les mandó a hacer. Muchos sufrieron el martirio. Entonces, bueno, prácticamente todos sufrieron el martirio como Jesús lo anunció, pero obraron en milagros, obraron en profecía, obraron en sanidades, ¿verdad? Y sobre todo, obraron en misericordia. Porque esto es lo que marca la diferencia entre cualquier profeta y el profeta del reino de Dios, el profeta que es discípulo de Jesús. Obra en misericordia.
obra en perdón, obra en amor y pone su vida si es necesario. Esta es son características del que ha estado con Cristo. Ha aprendido incluso a poner su vida si es necesario. No a ponerla porque ahora recuerdo que he leído sobre algunos padres que parecía que querían morir, ¿verdad? Pero no, el discípulo de Jesús no quiere morir. El discípulo de Jesús prefiere poner su vida antes que hacer, vamos a decir, de ese poder que tenga, sea humano o sobrenatural, para hacerle daño al otro. Por eso es que el discípulo muere. No es porque, o sea, por eso es que el discípulo es martirizado. Por eso es que Jesús es crucificado. No es porque él quiera, quiero que me lleven a la cruz. No, es porque haciendo el bien a los demás, hay personas que te van a hacer el mal. Es algo natural, es algo que Jesús advirtió, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo veo. La profecía es antes, durante y después de que comenzó el evangelio. Y la profecía termina cuando estemos en la presencia del Señor. El día que estemos en la presencia del Señor, ya no necesitamos profecía. Entonces, mientras estemos en este mundo, entiendo que sí, que es necesaria y que sí tiene todo que ver con el evangelio. Entonces, si quiere, puede dar una réplica o vamos a la siguiente pregunta. Solamente quería agregar que la mayoría o más bien las mayores profecías que yo considero que son las más profundas que a nosotros nos pueden enseñar con respecto al evangelio y del carácter también del Padre, ¿verdad? Y de Jesús. Considero yo que son las parábolas que dejó Cristo, porque realmente en cada una de esas parábolas incluso podríamos sacar algo que tiene que ver con lo que es los eventos que están en Apocalipsis. Entonces, lo que es la profecía sí tiene mucho que ver con el evangelio también de Cristo. Todos estos ejemplos que nos puso a través de parábolas nos sirven incluso hasta el día de ahora a nosotros para poder ver más allá de lo que nuestros propios ojos pueden ver, porque sin el espíritu no podemos ver más allá. Es mentira.